Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Eduardo y el día de hoy, como lo prometido es deuda, le traigo un video súper interesante. Vamos a utilizar un generador de tono y vamos a encontrar un cable. Lo vamos a poner a que genere tono en una de estas terminales y encontrarlo dentro de todo este rollo de cables. Miren, hay que alrededor de 10-12 cables y lo vamos a encontrar todo con este dispositivo que está por acá, que se llama Proskit Tone Generator 3PK. La verdad es que es un equipo muy poderoso. Con este terminal que vemos acá, con este parlante que tiene en esta unidad, va a generar un ruido muy particular y de esa manera sabremos dónde está ese cable, cuál es su terminal, y podremos identificarlo de manera fácil dentro de un manojo de cables tan grande, muchísimo más grande que este que está aquí. Eh, por acá se encuentra el generador, miren, y trae varias funciones. Podemos encontrarlo con tono o también podemos encontrarlo con continuidad. Necesitamos saber muchísimas veces si el cable que estamos utilizando tiene o no tiene continuidad, y de esa manera lo podemos utilizar. El generador trae por acá dos terminales, positivo y negativo, que son como estas pinzas o que vulgarmente le dicen caimanes. Pero si el cable no está pelado, sino que hay una terminal como esta que está aquí, que es un jack RJ45 categoría 6. Miren, por acá yo creo que alcanzo a enfocar que es categoría 6, ¿sí? Si tenemos una terminal de esta en una de las puntas, también podremos utilizar este RJ11 para poder generar o enviar tono por allí. Para poner la terminal vamos a utilizar esta ponchadora de impacto y estas tijeras que están por aquí. La idea es, en esta punta vamos a coger este pedazo de cable que es el único que está suelto. Vamos a poner el jack y también vamos a utilizarlo con los caimanes para enviar tono a través de todo el cableado que está aquí. Un cableado corto de aproximadamente unos 80 centímetros, y la idea es encontrar la punta ya sea de este lado o encontrar la punta de este lado. La idea es enviar tono y encontrarla con esta terminal, con la señal que le emite, y encontrarlo de una manera fácil. Es una herramienta. Imagínate en un cuarto eléctrico donde hay cientos de cables y tú te encuentras en una punta del extremo y necesitas encontrar ese cable o ese punto dentro de un cuarto eléctrico o dentro de un gabinete. Se hace difícil porque muchísimas veces no utilizamos un color específico o no tenemos un marquetillado del cableado, no sabemos a qué pertenece cada cable muchísimas veces porque no se marca de la manera correcta. Entonces con un tipo de equipo como esto podremos encontrarlo con facilidad. Ya saben, vamos a utilizar este generador de tonos de la marca Proskit, que el cual recomiendo mucho. Siempre he usado esa marca porque me parece excelente para todo el tema de apalancamiento con el tema de el trabajo del cableado estructurado. Entonces amigos, vamos a empezar a dejar todo listo. Ya les cuento, vamos a pelar esta punta y vamos a dejar nuestro jack RJ45 puesto aquí para emitir a través de él todo el tono y poder encontrar nuestro cableado, ¿vale? Bueno, ya en un extremo del cable hemos ubicado el terminal jack RJ45 y la idea es poder meterle un tono por aquí y encontrar la punta en el otro extremo que está de este lado. Esa señal viajará a través del cableado y llegará a esta punta. Entonces vamos a poner el generador del tono aquí y ya muestro cómo. Recuerden que él trae un conector RJ11 para realizar esta función. Bueno, ya en el generador lo hemos puesto en la función de tono. Miren, por acá se alcanza a ver. Enfoquemos un poco. Tono. Recuerden que eso lo hacemos con esta palanquita que se encuentra aquí, que trae para continuidad y para tono. Y en la terminal de búsqueda
Por acá trae varias funciones. Miren que trae Scan, Off, NVC y LED. Entonces vamos a ponerlo en Scan y vamos a subirle el volumen. Vamos a darle el máximo volumen. Una vez le hayamos dado el máximo volumen, vamos a oprimir este botón que se encuentra aquí. Miren, este botón negro. Y se va a emitir un pequeño ruido. Ese pulso va viajando a través de todo el cable. Obviamente ustedes no van a hacer todo el recorrido. Miren. Solamente ustedes se van a ir al otro extremo donde llegan todos los cables. ¿Sí? Y vamos a empezar a buscar. Donde se emita la señal más fuerte, mire, ese es el cable. Ahí lo estamos buscando a través del encauchetado. Pero si nosotros pelamos esta punta, el sonido, el tono va a ser muchísimo más fuerte. Ya les muestro cómo sería. Bueno, con la ayuda de la tijera ya hemos pelado el cable y miren. Cómo emite un tono y va a ser muy fácil encontrar dentro de muchísimos cables uno en específico que estamos buscando. Entonces amigos, esto es con la ayuda del RJ11 que hemos conectado aquí. Ahora vamos a hacerlo a través de las pinzas o caimanes, por si de pronto la terminal que estamos buscando no tiene un jack, no tiene una terminal, sino que se encuentran los cables pelados, o es un cable nuevo y no lo marcaron y no sabemos dónde termina. Vamos a hacerlo entonces de esa manera, ¿vale? Bueno, hemos retirado el encauchetado que trae el cable, miren, les voy a mostrar. Y lo que he pelado y he dejado es el cobre afuera. Lo he doblado un poquito para que la pinza se agarre mejor. Y lo que hago es poner nuestra pinza o caimán ahí. Lo mismo hago con la parte del negativo. Lo puedo poner en cualquier hilo, en cualquier color, porque la idea es encontrarlo, ¿vale? Pero de momento utilicé azul, blanco, azul. Nuestro generador de tono ahí se encuentra en la función de tono. Y vamos otra vez a presionar con nuestra terminal de búsqueda. Y miren, ahí el tono aumenta porque estamos aplicándolo directamente sobre el propio cobre. Miren. Incluso por el encauchetado realiza la búsqueda. Y vámonos a la parte terminal del cable. Obviamente acá no vamos a saber cuál es. Miren, por aquí se ve, emite el ruido muy lento porque la señal está muy cerca, pero al acercarnos a el cable ponchado en el otro extremo con los caimanes, el tono es muy claro y podemos así encontrarlo de manera muy fácil. Entonces amigos, esto era todo lo que les traía el día de hoy. De esa manera podemos utilizar el generador de tono Proskit. Espero que este video sea de tu utilidad y ya saben, nos vemos en un próximo video. Chao, chao.